Tayla Escobar, de Proceso. Precisamente le iba a preguntar justo sobre este ejercicio que, bueno, pues a usted ayer la veíamos aquí enfrente de Palacio Nacional. Si de acuerdo con su experiencia o con lo que pudo notar, precisamente consideraría que podría haber algún cambio. Hubo la necesidad de acordeones precisamente por la cantidad de personas o números que se tenían que poner. ¿Cuál es la experiencia que usted pudo ver en torno a si fue fácil, si fue ágil en torno a este ejercicio? Pues todo es perfectible. Yo creo que fue un gran ejercicio y pues el INE tendrá que hacer su revisión para la siguiente elección al Poder Judicial. Pero fue un muy buen ejercicio y repito, todo es perfectible. ¿Le deja un buen sabor este ejercicio que se… Pues imagínense, en vez de 128, bueno, menos de 128, 100 senadores, eligieron 13 millones de personas. Sí hay un cambio, ¿no? Pero precisamente, bueno, pues en la revista se publica también una entrevista al ministro Javier Lainez, quien, bueno, pues dice que la elección de la totalidad de jueces y magistrados es un elemento, lo dice tal cual, distorsionante grave en la impartición de justicia. También él considera que no habrá juzgadores independientes y que el esquema está hecho para tener el control. ¿Cuál es la respuesta que usted daría, sobre todo porque sabemos pues está en el cargo de un ministro? Pues van a responder al pueblo. Por supuesto que el ministro Lainez no está de acuerdo, ya lo sabemos. Es respetable su posición, pero no estamos de acuerdo. Y no está de acuerdo solo la presidenta, sino el pueblo de México, porque si no, hace un año no hubieran votado como votaron y no hubieran salido ayer a votar. Entonces es una posición respetable, pero lo que no se puede decir es que la Corte siempre ha sido autónoma e independiente. En las épocas del PRI, de que ganaba el PRI, pues la Corte era un aparato más del Estado, vinculado con el presidente. Y no me digan que con Calderón o con Fox o con Peña eran muy independientes y autónomos. Entonces, repito, si el asunto hubiera sido, ¿para qué hacer tanto lío de una elección? Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara a la Corte, pues hubiera sido más fácil. Cambio constitucional, se van todos, entran nuevos y los propone la presidenta, como le hizo Zedillo en el 94. No, para sanear el Poder Judicial, que reconocido por su propia presidenta está llena de nepotismo. ¿Por qué hablan de carrera judicial? Carrera judicial quiere decir que hicieron su examen, lo pasaron y luego la siguiente y la siguiente. Entonces, ¿por qué hay tanto familiar en el Poder Judicial? O sea, ¿cualquiera puede llegar a ser juez bajo el sistema anterior? ¿Cualquiera que tuviera méritos? Porque todos los que están participando tienen méritos, porque fueron seleccionados por una comisión que revisó sus currículums, incluso en algunos casos se entrevistaron a las personas. Entonces, claro, él no está de acuerdo, está muy bien, pero el pueblo de México piensa distinto. Un poco con lo que acaba de mencionar, él también lo que considera es que cuando se trate de un tema importante que así considere, por ejemplo, el Ejecutivo, y daba el ejemplo de la anterior administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que será difícil resistir el embate desde el Ejecutivo Federal y que incluso este tipo de falta de certidumbre que él apunta podría llevar a que no llegue ni siquiera la inversión a México, parte de las declaraciones que da. No. Es que es eso, son esos argumentos que quieren asustar. Eso tienen. ¿Por qué un ministro de la Corte dice eso? Que al revés debería estar llamando a que se invierta en nuestro país, no a decir, oigan, tengan cuidado, no inviertan en México. La verdad, miren el peso el día de hoy. A todos los inversionistas en México va a haber más justicia. Va a haber más acceso a la justicia, va a ser más expedita.
No van a tener que estar soltando cantidades de dinero para tener la resolución. Pero también los que menos tienen también van a tener acceso a la justicia. Es el objetivo de la reforma. Nadie por encima de la ley. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, el asunto lamentable del asesinato de funcionarios de la Jefatura de Gobierno hace unos días de la Ciudad de México, saber cuáles son los avances que le ha compartido el gabinete y que se han compartido, por supuesto, en el gabinete con esta coordinación que tiene desde la Secretaría Federal e incluso otras instancias. Van avanzando y ya habrá el momento para que puedan dar la información. Si en algún momento, solo para en este tema, para concluir este asunto, si en algún momento le han hablado de elementos que descarten, por ejemplo, la participación de un grupo criminal por cuestión de venganzas, o si el origen tiene que ver con elementos de una carga más política. Ellos están haciendo la investigación. Como dije la primera vez, pues no, en esto no puede haber especulaciones, sino investigación científica que pueda dar resultados, y ahí hay mucha colaboración y coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y se le está apoyando en todo lo que requiere por el gabinete del Gobierno de México. En otro tema, Presidenta, gracias. La Fiscalía, también en proceso se publica que la Fiscalía, y tal vez nos podría ayudar la hoy consejera, la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de protección urbana ha sido señalada por prácticas irregulares que mencionan algunas de las personas que lo señalan, asegurar inmuebles sin órdenes judiciales y acusando a residentes de cometer invasiones. Hay diferentes casos que se mencionan, por ejemplo, un caso de Sinaloa 96 en la Roma, otro caso aquí incluso en la Merced. Quisiera preguntar, se habla entonces pues de desalojos, aseguramientos irregulares, y bueno, en algún momento también si la entonces fiscal Ernestina pues nos pudiera decir si hubo algún señalamiento, si hubo alguna detección de irregularidades, y si entonces haría falta la revisión necesaria para un procedimiento en dicha fiscalía, que se lleven a cabo procesos. Ernestina es un trabajo extraordinario al frente de la Fiscalía, y entre otros temas, cuando fui jefa de gobierno, uno de los temas que veíamos en gabinete era de algunos despojos de inmuebles, y se hicieron protocolos muy estrictos, tanto para llevarlos ante juez como protocolos que pudieran resolver de manera más expedita frente a un juicio que pudiera llevar muchísimos años la pertenencia de la persona que decía que había sido despojada. Entonces hizo mucho trabajo, y este caso, pues, en todo caso, pues tendría que plantearse un caso en específico y que se revisara, pero fue un muy buen trabajo el que hizo Ernestina. Sí, revisarían en todo caso sí, ese pues, tipo de… siempre se apoya a la Fiscalía. Y justo hablando de temas de aseguramientos o lo que tiene que ver con cuestiones de inmuebles, sabemos en los últimos días también se ha dado una circunstancia especial aquí en la calle Peralvillo, en la colonia Morelos, con un sitio que era un hospital, así era como se trabajaba en ese inmueble, y bueno, pues ahora algunos de los residentes, independientemente de si hay una cuestión política, no, sí hay la incertidumbre de saber qué va a suceder con ese predio, si en efecto será o no un albergue, qué es lo que se estaría pensando que pudiera hacerse, si es necesario, o si pudiera ser tal vez a lo mejor un espacio también educativo, como las universidades o las escuelas que usted ha promovido. Eso le corresponde al gobierno de la ciudad, definirlo. Ellos, Clara es una extraordinaria jefa de gobierno, es una mujer extraordinaria, de primera, trabajadorcísima, creativa, de principios, con carácter y al mismo tiempo con mucha cercanía con el pueblo. Y ella está buscando lugares para poder, donde haya albergues para personas tanto en situación de calle como migrantes. Entonces está buscando las mejores opciones. Y ella, como siempre se hace en la ciudad, porque si no, no se podría gobernar la ciudad, pues tiene que consultar a los vecinos y ver que estén de acuerdo.
Pero es una decisión de ella y nosotros la apoyaríamos en la decisión que tome. Sí, precisamente por el asunto de las decisiones, más que le baje el compañero. Precisamente por el asunto de las decisiones que pudiera haber, lo único que han pedido pues los residentes es que se les informe qué podría ser y que se les tome en cuenta en la decisión que puedan tomar. Estoy segura que Clara lo va a hacer. Gracias. Y finalmente, ya el último tema, lo que tiene que ver con el asunto de lo sucedido también el fin de semana, cuando elementos de Fuerzas Armadas, también de la Guardia Nacional, estuvieron, pues interrumpieron el concierto del músico Fermín Muguruza, músico vasco, ex Cortatú. Y bueno, pues él precisamente lo que pedía era que se diera una explicación en torno a qué sucedió, por qué se utilizaron elementos de las Fuerzas Armadas, a quién respondieron y qué sucedió ahí. Primero hay que decir que el lugar que ocupa hoy el Foro Alicia se lo dimos nosotros cuando fui jefa de gobierno. El Foro Alicia o Multiforo Alicia es un lugar de cultural independiente, de un colectivo independiente, que desde hace muchísimos años tenía actividades culturales en la alcaldía Cuauhtémoc. Cuando fui jefa de gobierno, la entonces alcaldesa de la Cuauhtémoc los molestó mucho, querían que se clausurara. ¿Sandra Cuevas? Y al mismo tiempo subió la renta del lugar. Entonces el compañero que dirige el multiforo lo busqué porque decía, no, ya vamos a cerrar, ya llevamos muchos años en esto. Junto con Claudia Curiel los buscaron, entonces Tomás Pliego, que pues siempre ha trabajado en esa zona y los conocía bien, nos acercamos a ellos y les dijimos, no cierren, pues es importantísimo que permanezca este ejercicio, que no se cierre. Entonces había un lugar en Santa María la Ribera que era del gobierno de la ciudad que no había tenido ocupación. Entonces les planteamos que por qué no se daba un permiso temporal al Foro Alicia, a ellos, para que ellos pudieran seguir haciendo sus conciertos. Finalmente se hizo todo el trámite y se les entregó. Entonces el lugar que ocupan hoy pues es del gobierno de la ciudad. Entonces imagínense pues que nosotros hubiéramos querido cerrar eso, pues claro que no. Ya explicó Clara, hay esquemas de vigilancia permanente en la ciudad que se toman también por decisiones en el gabinete de la ciudad para apoyar a la policía de la ciudad. Y en este caso, pues cuando jefes de la policía de la ciudad, regionales o zonales, deciden desalojar el lugar, pues le piden a elementos del ejército que estén afuera. A partir de eso se va a revisar todo el protocolo de la ciudad. Hoy estuvo Clara en el gabinete, como viene todos los lunes, se va a reunir con el general secretario para que se pueda definir en qué operativos participa el ejército, en qué operativos pues no debe participar. Y bueno, ya todos dijimos que no fue correcta esta actuación y pues que siga funcionando evidentemente el Foro Alicia con todos sus permisos, obviamente, con lo que tienen que cumplir. Sí, porque hasta ahora entonces sí era posible que tuviera la facultad la policía capitalina o cualquier policía local. Es que son, digamos, hay ciertos operativos y protocolos que se definen. Entonces se define pues patrullaje conjunto de las fuerzas federales con la policía de la ciudad y a partir de ahí pues se toman decisiones en el propio operativo. Entonces pues tiene que cambiarse este protocolo para que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo y Clara pues se va a reunir con el general secretario, obviamente con el gobierno de México, para poder redefinir, digamos, con la primera zona militar, que es la que corresponde a la Ciudad de México, en qué operativos participa la Guardia Nacional y en qué operativos participa elementos del ejército. Sí, porque justamente los señalamientos estaban en el asunto de qué considerarían los mandos o bueno, incluso los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, tomar en cuenta para poder participar de esta manera, porque se cuestionaba también la cantidad de elementos que llegaron a este sitio, pues que eran a todas luces un concierto. Venían patrullando, incluso lo dijo la jefa de gobierno. Entonces,
frente a una decisión que toman, pues el ejército apoya poniéndose afuera y no es el papel del ejército ese. Entonces, por eso se va a revisar todo el protocolo. Gracias, presidenta. Y, por supuesto, nuestro apoyo al Foro Alicia y lo que realiza, como siempre lo hemos hecho. Adelante.